Sanatorio abandonado. Decidimos embarcarnos en esa exploración urbana en un antiguo sanatorio mental abandonado. Éramos un grupo de jóvenes temerarios, ansiosos por experimentar emociones fuertes y aumentar nuestra popularidad en línea con los momentos más espeluznantes que pudiéramos capturar en video. A medida que nos adentrábamos en ese lugar siniestro, la oscuridad nos envolvía por completo, y la arquitectura decrépita del edificio generaba una sensación de opresión que pesaba sobre nosotros. El aire estaba cargado de un hedor putrefacto que invadía nuestros sentidos, y un malestar creciente se apoderaba de nuestros estómagos. Sin embargo, nuestra sed de lo terrorífico nos impulsaba a seguir adelante, ignorando los instintos de supervivencia que nos advertían del peligro inminente. Llegamos a una sala de experimentación abandonada. La sala de operación estaba manchada de sangre seca y utensilios médicos oxidados que se esparcían por el suelo. Pero lo más perturbador eran los registros médicos que descubrimos en el escritorio principal. Entre los archivos encontramos evidencias de horribles experimentos llevados a cabo con los pacientes. El equipo médico, ansioso por empujar los límites de la ciencia, habían torturado y mutilado a aquellos inocentes, transformándolos en grotescos montajes de carne y hueso. Leímos notas detalladas sobre terribles procedimientos quirúrgicos que habían dejado a los pacientes mutilados y deformes. Había menciones de experimentos de lobotomía, donde perforaban los cráneos de los pacientes para dañar deliberadamente sus cerebros y alterar sus personalidades. También había referencia a tratamientos de choques eléctricos, donde los pacientes eran sometidos a cargas de alta tensión en un intento de reiniciar sus mentes. En una esquina de la sala, encontramos jaulas oxidadas que alguna vez albergaron a sujetos de pruebas. Las notas hablaban de experimentos de privación sensorial y torturas psicológicas para romper la psique de los pacientes y estudiar los límites de su resistencia. Algunos informes mencionaban experimentos de sustancias químicas, donde a los pacientes se les administraba drogas psicotrópicas sin su consentimiento, sumergiéndolos en un estado de confusión y sufrimiento extremo. Las paredes de la sala estaban salpicadas de sangre por todas partes, y los utensilios médicos oxidados que se encontraban en el suelo eran testigos mudos de los horrores que allí se cometieron. La realidad de aquellos experimentos macabros y despiadados nos dejó en estado de shock y repulsión. Estábamos allí, parados, frente a aquella perturbadora escena. Nuestros rostros palidecieron y nuestros estómagos se revolvieron ante la crueldad inimaginable que había tenido lugar en aquel siniestro sitio. La atmósfera se hacía cada vez más asfixiante a medida que avanzábamos. El sonido de nuestros pasos se mezclaban con el crujir de los huesos bajo nuestros pies. Nos encontrábamos con cadáveres mutilados, dispuestos en macabras poses en las habitaciones más sombrías. Nuestro grupo, cada vez más perturbado y angustiado, decidió dar marcha atrás y buscar la salida. Pero el sanatorio parecía tener otros planes. La propia estructura del edificio parecía conspirar para mantenernos atrapados en su laberinto de pesadillas. Los pasillos se retorcían y cambiaban de forma, impidiéndonos encontrar la salida. Las alucinaciones que teníamos se intensificaron, mezclando la realidad con imágenes grotescas y sangrientas. Nos veíamos, como espejismos, nosotros mismos desgarrándonos la carne y devorándonos unos a otros. El miedo y la locura se entrelazaron, llevándonos al borde del colapso mental. Cuando nuestra mente pendía de un hilo, logramos encontrar por fin una salida. El alivio inundó nuestros corazones mientras huíamos de aquel sanatorio mental maldito. Sin embargo, los daños ya estaban hechos. Nuestras mentes quedaron manchadas por las horripilantes imágenes y la violencia que presenciamos. Nosotros, una vez radiantes y llenos de vida, nos convertimos en seres sombríos y traumatizados. Nuestros ojos reflejaban el horror que habíamos presenciado, y nuestras sonrisas habían sido reemplazadas por muecas de dolor y miedo. Una noche,
en un hospital abandonado. Me encontraba con un grupo de amigos, todos ávidos aventureros emocionados y aficionados a la exploración urbana. Esta vez habíamos decidido adentrarnos en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado que había permanecido cerrado durante décadas. Aunque sabíamos que era una aventura arriesgada, la curiosidad y la promesa de encontrar una historia que nadie más tenía nos impulsaba a seguir adelante. El lugar estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles oscuros y una noche sin luna que añadía un toque adicional de misterio. Caminamos con linterna en mano hacia el edificio, cuya arquitectura sombría se recortaba contra el cielo estrellado. La primera impresión fue la de opresión en el aire. Podía sentir el peso del pasado en cada pared, en cada puerta oxidada, en cada vidrio roto en las ventanas. La brisa de la noche soplaba a través de las ventanas rotas y hacía que las cortinas desgarradas ondearan como espectros en el viento. Los susurros del viento se mezclaban con nuestros pasos, creando una sinfonía inquietante. A medida que avanzábamos por los pasillos, el aire se volvió más denso, como si las historias de sufrimiento y locura que habían ocurrido allí aún flotaran en el ambiente. La luz de nuestras linternas se reflejaba en los espejos rotos, mostrándonos breves destellos de nuestro propio nerviosismo en nuestros ojos. Los primeros signos de la antigua vida en el hospital comenzaron a aparecer. Camillas oxidadas y sillas de rueda cubiertas de polvo se amontonaban en las salas de espera abandonadas. Las paredes estaban salpicadas de grafitis y mensajes perturbadores escritos por visitantes anteriores. Las palabras ¿estás solo? Parecían seguirnos por los pasillos, como si alguien o algo estuviera observándonos entre las sombras. Cada paso que dábamos parecía más pesado y la sensación de ser observado se intensificaba. Algunos de mis amigos comenzaron a escuchar susurros indistinguibles, mientras que otros sentían que las sombras se movían en las esquinas de sus ojos. Tratamos de racionalizarlo, culpando a nuestros nervios y a la oscuridad del lugar. Llegamos a una sala que parecía haber sido utilizada para terapias de electrochoque en el pasado. Las sillas eran antiguas y siniestras, y las camas de metal estaban cubiertas de correas desgarradas. En un rincón, encontramos una pizarra cubierta de nombres y fechas, marcando a aquellos que habían sido sometidos a estos procedimientos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda cuando creí ver una figura en la esquina de la habitación. Rápidamente apunté mi linterna hacia allí, pero no había nada más que sombras. Mis amigos comenzaron a sentir una creciente sensación de paranoia, como si algo nos persiguiera sin cesar. Decidimos que ya era suficiente. Intentamos buscar la salida. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos la puerta de entrada. Salimos al aire libre, donde el aire fresco de la noche nos golpeó con un alivio de bienvenida. Miramos hacia atrás y vimos el edificio, oscuro y en silencio. La aventura había terminado, pero el miedo y la inquietud que dejó en nuestras mentes permaneció allí por un muy largo tiempo. Silencios eternos. Hace un tiempo decidí aventurarme con un grupo de amigos en una exploración urbana que nos llevaría a una de las ubicaciones más inusuales que jamás habíamos oído mencionar: la mansión de los silencios eternos. Se rumoreaba que este antiguo edificio, situado en el corazón del bosque, estaba embrujado por algo más allá que simples fantasmas. La mansión se alzaba ante nosotros como un espectro olvidado por el tiempo. Su arquitectura era un despliegue de elegancia decadente, con ventanas enrejadas y jardines cubiertos de maleza. El cielo estaba nublado esa noche, y la luna apenas se asomaba entre las sombras, lo que añadía un toque aún más siniestro al lugar. A medida que cruzábamos el umbral, una pesadez en el aire nos envolvió. Las linternas iluminaban las paredes desconchadas y los retratos antiguos que colgaban en ellas, retratos de personas que parecían mirarnos con ojos fríos y sin vida. La madera crujía bajo nuestros pies,
como si la mansión misma se lamentara por su triste estado. El silencio era abrumador. Aunque esperábamos susurros y murmullos, no había nada, ningún sonido, ni siquiera el crujir de las ramas fuera de la mansión. Ni siquiera eso penetraba en el interior. Era como si el mundo exterior hubiera sido eliminado por completo. A medida que explorábamos más profundo, encontramos habitaciones que parecían estar atrapadas en el tiempo. Los objetos cotidianos estaban cubiertos de polvo y rodeados de una atmósfera de abandono. En una de las habitaciones, descubrimos una colección de muñecas antiguas con ojos de vidrio que parecían seguirnos cuando nos movíamos. Nuestros susurros nerviosos llenaron el aire mientras compartíamos teorías sobre lo que había sucedido en ese lugar. Se decía que la mansión había sido el escenario de rituales oscuros y experimentos prohibidos, y los rumores sobre un guardián misterioso que acechaba a los intrusos solo aumentaban nuestra inquietud. Cuando entramos a una habitación especialmente grande, la tensión en el aire alcanzó su punto máximo. Los muebles estaban dispuestos de manera extraña, como si alguien hubiera estado jugando a las escondidas. Y en el centro de la sala, encontramos un antiguo piano cubierto de polvo. Uno de mis amigos, un pianista aficionado, no pudo resistir la tentación de tocar una melodía, pero las teclas parecían resistirse, como si estuvieran en un estado deplorable. A medida que las notas llenaban la habitación, sentimos que algo nos observaba. Las luces de nuestras linternas parpadearon, y las sombras parecían moverse por sí mismas, como si tuvieran vida propia. Quedamos en completa oscuridad, y el piano dejó de sonar abruptamente, dejándonos, de nuevo, en completo silencio. Las luces se encendieron de nuevo, y las puertas se abrieron de par en par. Salimos de la mansión, jadeando y agradecidos de poder escapar de esa aterradora mansión. Aunque no pudimos explicar lo que habíamos experimentado, sabíamos que aquella mansión, la mansión de los silencios eternos, era un lugar que jamás olvidaríamos. Desde entonces, hemos tenido mucho cuidado al elegir qué lugares visitar en nuestras exploraciones urbanas, con el temor de volver a encontrarnos con una experiencia tan aterradora y pesadillesca como esta. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.